Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Jorge Buendía para discutir tres temas muy polémicos. Primero vamos a analizar cómo se perfilan las diferentes fuerzas políticas rumbo a la elección presidencial de 2018, ahora que ya contamos con dos candidatos seguros. Luego vamos a examinar la Ley de Seguridad Interior que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y que formaliza la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública. Y para terminar, nos pondremos al corriente con las últimas noticias relacionadas con Donald Trump, incluyendo el escándalo de la trama rusa y la reforma fiscal que el Senado de Estados Unidos acaba de aprobar. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Desde Nueva York, Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, hola Héctor. ¿Qué hay? Y en esta ocasión nos acompaña Jorge Buendía, encuestador, politólogo, un amigo aquí del programa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, pues ayer el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, finalmente se registró como aspirante del tricolor para la candidatura presidencial. Aunque esperado, el arribo de Meade a la contienda se encuentra al centro del debate electoral. Si bien su trayectoria y capacidad son innegables, está por verse cuál será su desempeño en campaña, dada su posición como el primer candidato que no es militante del PRI. Hasta ahora, las únicas candidaturas oficiales son las de Meade, y desde luego la de Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente también ha causado polémica por su propuesta para ofrecer una amnistía a líderes criminales para restablecer la paz en el país. Mientras tanto, el Frente Ciudadano ha sobrepasado las expectativas de vida que se le auguraban, pero sigue atorado debido a las pugnas internas para elegir a su candidato presidencial y a los demás candidatos que probablemente, en el caso presidencial, pues debería de ser o todo indicaría que debería de ser Ricardo Anaya. Cada día el panorama electoral parece volverse más complejo debido al abanico de aspirantes a la presidencia y todo lo que está en juego para las diferentes fuerzas políticas. Y si les parece, déjenme comenzar con el tema del frente. Creo que la gran noticia del día de hoy es que el PRD pues apoya a Miguel Ángel Mancera como candidato del PRD, para el PRD o para el frente. Tengo la impresión, y no sé qué opinen ustedes, Jorge, si quieres empezamos contigo, que el Frente no acaba de resolver esto. Ya sería momento de cerrar la negociación y de ver si efectivamente va a haber frente o no va a haber frente. Pues en efecto, Leo, porque los tiempos se vienen encima. Tengo entendido que hay por lo menos dos plazos más o menos perentorios tipo guillotina para el Frente y, por cierto, para los otros también. Uno, el registro de coalición completa, por lo menos total a nivel federal, por lo menos, que implica incluso la definición de qué partido es mano en cada uno de los 300 distritos y para cada una de las 64 senadurías no de lista. Ese plazo es el 14. Entonces, si para el 14 no tienen todo esto listo, pues parece que no pueden registrar esa coalición total. No tienen que registrar candidatos, pero sí qué partido es mano y cómo y que haya coalición. Y segundo, si quieren salir con spots a partir del 14, tengo entendido que tienen que sometérselos al INE desde el 9
y pues si los quieren tener listos para el 9, pues que como que los vayan haciendo, porque pues si no, no sé cómo quieran trabajarlos. Entonces, por razones, aunque solo fuera de este tipo, totalmente burocráticas, ya tienen el tiempo encima. Pero también tienen el tiempo encima, Leo, porque si no tienen un candidato en los próximos días, pues ya se van a ir hasta enero sin candidato, dejándole todo el espacio al candidato del PRI y al candidato de Morena, que pues van a encontrar la manera de aprovechar todo este tiempo dentro de esta ley aberrante que tenemos, porque encontrarán la manera de hacerlo y harán bien en encontrarla. Entonces, por todos estos motivos, el Frente ya no creo que haya tiempo para ningún tipo de método. O lo van a hacer o no lo van a hacer, y lo tienen que anunciar en los próximos 2 o 3 días, si no, en efecto, es muy posible, muy factible, que se venga abajo el Frente. Héctor. Bueno, la noticia que tenemos hoy, este día, es que el PRD, que es un partido central del Frente, lo que está es presentando una candidatura de Miguel Mancera al Frente, que lo único que hace es estirar todavía más la liga de la falta de tiempo que tiene el Frente. Porque entonces ahora presenta el PRD su candidato y luego, uno no entiende, ¿no? Y luego el PAN va a presentar el suyo y Movimiento Ciudadano el suyo, y luego no han definido el método. ¿Cuánto tiempo van a tardar en definir el método? Se puede pasar el siguiente semestre en este asunto. Me parece que lo de hoy de Mancera, digamos, leído de la manera más drástica y extrema posible, es el anuncio, como tú comentabas al principio del programa, de que lo que vamos a tener no es un frente, ni que vamos a tener 3 candidatos, sino que vamos a tener una elección en donde va a haber, desde luego, los candidatos que ya están, del PRI y de Morena, y luego vamos a tener a Mancera con la candidatura del PRD, y luego vamos a tener a Margarita de Independiente, y vamos a tener al Bronco de Independiente, a lo mejor también a Ríos Peter de Independiente, y a lo mejor a Moreno Valle de candidato del PANAL. Es decir, sería, digamos, el escenario de la fragmentación ideal para que el PRI pueda quedar, digamos, en posición de competirle por la presidencia al observador. Claro, porque es muy diferente tener una boleta de 3, digamos, de las 3 principales fuerzas políticas, digamos, Mid, López Obrador y Anaya, que una boleta de 7 o hasta 8, ¿no, Jorge? Así es. Antes de entrar a ese tema, yo creo que los siguientes días son horas cruciales para la negociación, porque creo que el plazo perentorio sí es este 9 de diciembre, porque Alejandra Barrales deja la presidencia del PRD. Eso es también otro punto. Entonces también, no quieren abrir un frente factor adicional de quién sabe quién llegue con una postura que te pudiera dinamitar. Entonces creo que realmente, digamos, la fecha límite la podríamos poner la madrugada del día 9, en la noche del día 8, y creo que toda esta postura también de tener un candidato a la presidencia o alguien como Mancera por el PRD, pues es básicamente endurecer un poco, fortalecer la pierna, digamos, a la hora de negociar senadurías, diputaciones, porque realmente ahí es donde va a estar el juego de muchas cosas, ¿no? Creo que no se van a meter a definir en concreto cómo van a seleccionar el candidato. Podría ser una cosa vaga, aunque creo que queda entendido de que, pues evidentemente que Mancera no puede ser el candidato del Frente, porque entonces, ¿qué le das al PAN? La Ciudad de México también va a ser del PRD. Entonces, naturalmente que aquí, digamos, el partido más pequeño en términos electorales, pues se llevaría la mayor taja del pastel. Yo creo que eso lo tienen muy, muy claro, pero pues están ahora sí que endureciendo la pierna para negociar. Y eso nos lleva al otro tema, de que nosotros aquí estamos concentrados en la negociación de la candidatura presidencial, pero lo que hay debajo, o sea, la repartición del botín es enorme. Es senadurías, diputaciones federales, 9 candidaturas a gobernador, innumerables candidaturas a presidencias municipales. En fin, lo que están repartiendo ahorita literalmente es el botín, Jorge.
Sí, tienes razón y por eso la negociación es tan complicada, insisto, abarca los 300 distritos, pero hoy, estos días lo tienen que resolver, no quién es el candidato, sino a qué partido le toca ir mano en cada distrito y a qué bancada va a pertenecer el candidato del frente, cualquiera que éste sea. Entonces, esto sí lo tienen que resolver por ley de aquí al 14. Yo lo único que sugeriría a todos los que nos escuchan, que son multitudes, ya lo hemos dicho varias veces, cuando se reproduce la hora de opinar en China y en la India, digo, son millones en las calles. Como decía Eva Perón, volveré y seré millones. Pero bueno, lo importante aquí es que cada vez que alguien que nos ve lea una columna de que ya funcionó la estrategia del gobierno de dispersar el voto porque no va a haber frente, porque van a ir el PAN por su lado, el PRD por su lado, etcétera, etcétera. Muy bien, es totalmente correcto eso. Si eso sucede, querrá decir que el gobierno acertó, le fue bien y logró la estrategia del Estado de México. Pero entonces la inversa también tiene que ser cierta si sucede. Es decir, si sí hay frente, si solo hay un candidato a la presidencia, si los tres partidos apoyan a ese candidato o a esa candidata a la presidencia, claro, querrá decir que la estrategia del gobierno de fragmentar no prosperó, que al contrario se cayó la estrategia del Estado de México. En un caso se cayó el frente, en el otro caso se cayó el Estado de México. Pero no pueden ser simultáneamente ciertas ambas cosas, salvo en algunas columnas donde siempre gana el PRI. Como en Hidalgo, digamos. Hay columnas que podríamos llamarlas hidalguenses. Pero a mí me parece muy interesante esto, porque entonces la negociación para el PRD es en quién confían más. Si confían más en la alianza con el PAN y van con el PAN, o van solos porque les está ofreciendo algo el PRI, como les ofreció algo el PRI en el Estado de México, Héctor. Mira, la verdad es que la lógica del frente, ¿sí? y creo que lo tenemos claro, la lógica del frente es que todos los que están en el frente ganan mucho más juntos que lo que podrían ganar por separado. Sin duda. Y uno de los que más gana es el PRD. Sí. Ahora, el PRD tiene de siempre esta vocación de la división, del conflicto, de no ponerse de acuerdo y de pegarse tiros en el pie. Entonces, la lógica, digamos, de la ganancia parece que no es suficiente para la lógica, para parar la lógica del divisionismo o de la desmesura. Porque lo que dice Jorge es exacto. ¿Por qué un partido que está fundamentalmente desfondado respecto de lo que era, que es el PRD, al sumarse a un frente en el que hay otro partido que ya vale prácticamente lo mismo que el PRD, que es el Movimiento Ciudadano, y el partido dominante, que es claramente el PAN, ¿por qué ese frente le debería dar al PRD la candidatura presidencial y la candidatura de la Ciudad de México? Sí, bueno, sí. Es realmente no pedirle peras al olmo, Jorge, sino pedir las peras y el olmo. Es como dice Leo, es el juego de la gallina, ¿no? Pero realmente la amenaza no es creíble por parte del PRD. El PRD va solo, pues tiene elecciones para gobernador, Ciudad de México, Tabasco, Morelos, y ahí tiene una amenaza que sí es creíble, que es Morena. Entonces tú imagínate un escenario donde el PRD no va en alianza, sacará 10 puntos a lo mucho con Miguel Ángel Mancera, perderá Ciudad de México, Tabasco, Morelos, ADN, que es una fracción que se dice que se opone al frente, en el Estado de México, que hay elecciones municipales y de asamblea y de diputaciones locales, pues también perderían infinidad de puestos. Entonces no es creíble. Pero a lo mejor se las compensaría el PRI, es que ese es el tema, Jorge. Pero ¿Cómo no sé? Bueno, pero ese es el asunto. A ver, ADN estuvo dispuesto a tronar la alianza en el Estado de México porque algo les ofrecieron, ¿o no, Jorge? Yo solo insisto en lo mismo, Leo. Si hay frente,
Si hay candidatura única a la presidencia, a la Ciudad de México, a las 300 diputaciones, 64 senadurías, las otras 8 gubernaturas, tengo mis dudas. Yo creo que en 4 o 5 sí funcionará. Obviamente en Veracruz, ahí va a haber acuerdo, no hay mayor problema al respecto. 2 o 3 estados más. En Jalisco no habrá candidato del Frente, pero habrá un candidato, Enrique Alfaro, que apoyará al candidato presidencial del Frente en Jalisco. Si todo esto sucede, entonces va a haber que reconocer que algo hicieron bien estos jóvenes para sacar adelante algo que todo el mundo decía que no era posible, porque el PRD no iba a querer, porque Calderón y Margarita no lo iban a permitir, porque el gobierno iba a meter mano, por todo lo que se quiera. Habrá luego otros escollos, otros obstáculos innegables, aunque vamos viendo como algunos se desvanecen, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarle su opinión a mi tocayo. Tengo la impresión, por encuestas muy poco serias, pero que ahí andan rondando, que Margarita sí va cayendo en la intención de voto. Poquito, pero que va cayendo. Se me hace que va a caer bastante más. Ahí también sería un nuevo obstáculo que el Frente tendrá que enfrentar, pero si lo logra superar, de nuevo, habrá que reconocer, pues sí pudieron. Jorge. Margarita está relativamente estable desde un inicio con porcentajes entre 8 y 10% de lo que se llama preferencia bruta, que si eliminas la no respuesta estaríamos hablando 12-13%. Se ha mantenido estable en esos números realmente, pero no ha tenido, digamos, el despegue que se auguraba o ciertamente que desfondara Acción Nacional. Yo creo que ese es, digamos, el escenario actual. Obviamente, hacia adelante, ya una vez que haya campaña, ya que se conozcan candidatos, ya que también se conozca Margarita como candidato, pues es probable que empiecen a imperar, digamos, otros criterios. Uno de ellos, naturalmente, puede ser el del voto útil, ¿no? Si tú simpatizas con Margarita Zavala porque eres candidato, eres panista, digamos, o filopanista, pero ves que no hay posibilidades de ganar, pues entonces igual y regresas a tu preferencia hacia Acción Nacional, ¿no? Pero esa es otra dinámica. Pero hoy día... Ahora, es increíble que Margarita esté en 8, 10, 12% de intenciones de votos sin nada. No ha tenido tele, no ha tenido... Pero un alto reconocimiento de nombre. O sea, 60%, 65%. Bueno, sí. Y también hay que decirlo, el gobierno de Felipe Calderón, con todo, es un gobierno que al menos en cierto segmento del electorado tiene una buena opinión. Sí. Yo te diría que alrededor de una tercera parte del electorado tiene una buena imagen, una buena opinión de Felipe Calderón. Y eso le ayuda. Y eso sin duda le ayuda. Héctor. Bueno, el tema es que el fundamental de la política, que es el de los tiempos. Sí. Yo veo que esta negociación está muy empantanada, digamos, en la cúpula. No sé cuán avanzada esté en el reparto de las posiciones para el Senado y para la Cámara de Diputados, que va a ser muy importante, pero estábamos diciendo, es una elección muy grande en donde la parte regional, la parte no nacional, la parte no presidencial, va a gravitar muy fuertemente sobre el resultado final. Porque nunca hemos tenido una elección de este tamaño. Entonces, lo que suceda en los estados, en las gobernaturas, en los municipios, son 3.300 posiciones que van a estar en juego, ¿no? Sí. De manera que el peso de lo local en esta elección va a ser muy decisivo. Sí. Más que el arrastre, digamos, de los candidatos nacionales, quizá lo que vamos a ver es un aumento de los candidatos nacionales o un decremento dependiendo de sus candidatos regionales. Entonces, a lo mejor están a punto de terminar esta negociación el Frente y luego van a decidir, pues, como decidan decidir quién va a ser su candidato presidencial. Pero yo lo que siento es que están estirando mucho la cuerda. Sí. La verdad, me sorprendería muchísimo que les alcanzara el tiempo para que les cuadre todo lo que tiene que embonar y puedan hacer esta salida y aprovechar estos días, porque si se les van estos días y empiezan en enero, quién sabe. Yo estoy 100% de acuerdo contigo y yo esperaba que para esta fecha ya tuvieran los acuerdos. Bueno, de hecho me hace increíble han perdido muchísimo tiempo. Le han regalado
unos días de oro al candidato del PRI y han perdido ellos esos días. Y el candidato del PRI lo que quiere es posicionarse como el que le puede ganar a López Obrador. Y si se siguen rezagando estos del frente, pues igual y le regalan en las encuestas, Jorge, este asunto de posicionarse como el polo que sí le puede ganar a López Obrador. Y ¿no? un riesgo adicional, digamos, yo creo que sí, ya el plazo perentorio ya es inminente, pero el hecho de que se haya alargado, hay otro elemento que es, están mandando una señal a sus electorados de que hay divisiones, de que hay críticas, es decir, no es una propuesta unificada. Porque aquí, Héctor decía muy bien, estamos entrampados o concentrados en las cúpulas. Pero también para que el de frente jale, los votantes del PRD tienen que apoyar al candidato presidencial de Acción Nacional. No está fácil. Y el votante de Acción Nacional en la Ciudad de México tiene que apoyar al candidato del PRD. Y eso es algo que las élites tienen mucho que ver en eso, porque son señales que mandan. Y en la medida en que esto se retrase y que no aparezca esta postura de un frente unificado, pues realmente sí puedes tener un caso de que hay un frente, pero también tienes defecciones, particularmente en el caso del PRD, que es la interrogante. Tienes el atractivo de la figura de López Obrador por un lado y vas a tener o puedes tener un candidato panista a la presidencia. Entonces, esa es una disyuntiva, digamos, para un electorado tradicionalmente fiel al PRD. Desde luego. Bueno, tengo que hacer una pausa, si me permiten. Vamos a pasar ahora al tema de la Ley de Seguridad Interna. Desde luego habrá mucha tela que cortar en las semanas siguientes con el tema electoral. Yo creo que Mid ya se está haciendo bolas, ¿no, Héctor? Ya se anda haciendo... Ya no sabe qué contestar con ciertas cosas, ¿no? ¿No te parece? A mí me está pasando una cosa rara con Mid y es que con frecuencia no entiendo lo que dice. Pues bueno. Sobre todo en las preguntas importantes, ¿no? Del tema de la corrupción, que ahí sí creo que ya debería tener un guión, ¿no? De qué va a decir, porque pues, es el gran tema para mí, ¿no? Pero en fin, vamos a cambiar de tema y vámonos a esta formalización de la intervención del Ejército en las tareas de seguridad pública. Regresamos en un momento más.